Nuevamente, les agradezco su participación. Si tienen algún problema de audio, algún problema con la visualización de la presentación, que ahora mismo la deben estar viendo, ¿ok? Si hay algún problema, abran su micrófono y háganmelo saber, por favor. Bien, entonces, como ya les había comentado a través de las redes sociales, nuestra empresa, que se llama Alfa Manufacturas y que tiene una división de entrenamiento que se llama 5S Institute, va a lanzar próximamente un curso de 5S y su implementación. Y el propósito de este webinar es presentarles un poco este material para que ustedes lo conozcan y si tienen algún interés puedan participar también. Bien, voy a comentar cuál va a ser la agenda de esta noche. Voy a pasarles un poco de información mía para que me conozcan, los que no me conocen. Voy a ponerles algunas fotos. También voy a mostrarles algunos otros productos de nuestra empresa. Luego vamos a conversar sobre algunos temas que pueden ser comunes a todos nosotros, que es el por qué somos subdesarrollados, ¿no? Tratar de explorar un poco las respuestas a esta pregunta. Luego les voy a comentar una teoría que quizás muchos ya conocen, se llama la teoría de las ventanas rotas, que tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar. Vamos a plantear algunas soluciones. Luego vamos a explorar un poco sobre las preguntas típicas que las empresas se hacen cuando están a puertas de iniciar un proyecto como este, ¿no? De implementar las 5S. Aunque no es lo habitual, tratar de calcular y demostrar que proyectos como este son rentables, ¿no? Aunque no debería hacerse porque considero que es como tratar de justificar la calidad, o sea, nadie justificaría la calidad a través de un costo-beneficio, ¿no? Es algo que de todas maneras tiene que haber, así que yo creo que no es necesario calcularlo, pero vamos a tratar algunos cálculos. Luego vamos a comentar rápidamente el tema de las 5S, porque de todos los temas que vamos a tratar, creo que este en particular es el que más conocen ustedes. Y es contradictorio porque las 5S la conocen mucha gente, pero también mucha gente, tantos como los que las conocen, coinciden en que la implementaron en algún momento, pero no consiguieron el resultado que esperaban, ¿no? Y después de un tiempo llegaron a la misma posición desde donde empezaron, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hablar rápidamente de cuáles son los pasos para la implementación, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la agenda de esta noche. Rápidamente, presentarme para los que no me conocen, soy ingeniero electricista, tengo un MBA en el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid. Soy maestro en ciencias, en ingeniería de sistemas, y he estudiado varios cursos en diferentes oportunidades. Fui a Japón, de entre los que se destaca el tema de la gerencia de calidad, Kaizen, 5S, TPM. Soy actualmente gerente general y fundador de la empresa Alfa Manufacturas. Soy también profesor de post y pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy miembro honorífico y fundador del Premio Nacional de 5S, como ya les había comentado, que es auspiciado por Japón, por la Embajada de Japón, por JICA, JETRO, la Cámara de Comercio Peruano-Japonesa y todas las instituciones japonesas. Ya van como en la sexta, o sea, la sexta versión ya se llevó a cabo el año pasado, este año iba la séptima. Soy facilitador de RCM también, o sea, mi tema es el de los activos. Y bueno, nuestra empresa también se dedica a la consultoría y a la capacitación. Es Alfa Manufacturas nuestra empresa. En un inicio fabricamos máquinas, este es
de una máquina, de la primera máquina que fabricamos, está ahí en proceso. Se dedicaba a tubos, que le llaman tucos, de cartón, son muy gruesos y antes se hacían en esa empresa de manera manual. Nosotros les hicimos una máquina que lo podía hacer de manera manual. Después de esta experiencia hemos hecho 2 o 3 máquinas más, pero por eso nuestra empresa se llama así, Alfa Manufacturas, pero la verdad es que desistimos de ese interés de hacer máquinas, no porque no las pudiéramos hacer bien, sino porque es muy duro en realidad enfrentarse a un mercado que busca buenos precios y que te compara en todo momento con productos chinos. Entonces, poco a poco fuimos saliendo de esto de la fabricación de máquinas y más bien entramos al tema de la tecnología de la información y desde hace algunos años nos dedicamos al desarrollo de software, a la consultoría y al entrenamiento. Bueno, esta es una foto allá en Haida, en la OTS, por un tiempo se llamó Haida. Esta es una foto que me tomé en el showroom de Toyota en Nagoya. Es una planta espectacular. Bueno, aquí les muestro rápidamente algunas fotos de algunos eventos en las que he participado. Esta es una capacitación que dimos en Paraguay, en la OTS de Paraguay. Esta es mi participación en el Congreso Conimera en el año pasado, justamente presentando un caso exitoso de GMO en la implementación del TPM. Quedó en el 6º lugar, bastante bueno. Esta es justamente una foto de la implementación en GMO con su muñequito, que es un trabajador de la empresa. GMO es la empresa que fabrica las lunas para los lentes de varias empresas que ustedes deben conocer. Esta es una foto que me tomé en la Universidad Católica con el señor Imai, el fundador del Instituto Kaizen, uno de los gurús japoneses aún. Bueno, algunas fotos de participación en eventos en el Colegio de Ingenieros de Lima, el Congreso de Mantenimiento del año 2018 aquí en Lima, implementando el TPM en Industrias San Miguel, una empresa gaseosera de Arequipa. Aquí estamos con el equipo de Camposol, una empresa agroindustrial al norte del Perú, que también tiene TPM. Una foto de participación en una capacitación en Ecuador. Aquí otra, implementando las 5 S en la compañía minera Volcan. Esta es una foto de una visita que hicimos a la planta de Panasonic en Japón. Esta es una foto con algunos de los que están ahora participando, porque me imagino que alguno nos acompaña esta noche. Este es un gran recuerdo que tengo de la UNI cuando implementamos 5 S en el comedor. Muchos de los que están en la foto son profesores de la UNI, de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas. Esta es una foto cuando apoyamos a la generación del Premio Nacional de Argentina, y esta es la empresa que quedó me parece, en el primer lugar, y fuimos a visitarla para entregarle el premio a los trabajadores. Este es el día de la premiación en Argentina y hay un colega mío que estuvo conmigo en un viaje a Japón, Roberto Sabuki. Aquí está Roberto sacando la lengua. Esta es otra foto con la gente de la OTS de México, ya pensando en generar su versión del premio, que ahora es una realidad. Aquí estoy con un presente que me dieron en la OTS de Lima. Aquí estoy con un colega de Venezuela, el presidente de la OTS de Venezuela, aquí en la Universidad Católica. Esta es una portada del libro que escribí. Bueno, me da un poco de vergüenza decir que escribí uno y ya no he vuelto a escribir otro. Tengo ahí bastantes materiales, pero aún no lo he terminado. Ojalá lo pueda culminar pronto. Este es uno de los software que nosotros hemos desarrollado y que
Hay dos versiones, una versión paga y otra versión gratuita. La versión gratuita está en Play Store, se llama FileSys, es un software de auditorías de 5S y mantenimiento autónomo. Lo interesante de este sistema es que nosotros hemos desarrollado una forma de hacer auditorías que no son las tradicionales checklists, ¿no? Porque el checklist no se ajusta a todos los ambientes en los cuales uno quiere hacer una auditoría y tiene que estar colocando no aplica, no aplica. Este es un sistema diferente y los invito a que ustedes bajen la aplicación, bajen el manual en el mismo Play Store y me puedan dar retroalimentaciones de cómo lo ven para poderlo ir mejorando. Es ANSYS, nuestro producto bandera, que es un software de gestión de activos. Ya lo venimos comercializando desde hace algunos años en Perú. Acabamos de cerrar un trato también con Colombia. Deben haber algunas personas de Colombia que pronto van a comenzar a usar ANSYS en su planta. Si están ahí en la sesión, les doy la bienvenida. Y bueno, con esa presentación inicial vamos a empezar en el tema, ¿de acuerdo? La pregunta que yo me hice en algún momento, y me imagino que alguno de ustedes también la debe haber hecho en algún momento, es esta. ¿En qué nos diferenciamos de los países desarrollados? ¿Por qué hay tanta diferencia y los que, como yo, han podido salir a países desarrollados, realmente se nota la diferencia en todos los aspectos? Y la pregunta que nos invade de inmediato es, ¿qué nos diferencia de los países desarrollados? Esa fue la pregunta que nos formulamos hace más de 6 años con el presidente de la OTS, que en ese entonces era Sergio Ochoa, y me parece que producto de esa conversación salió la decisión de crear este Premio Nacional de 5S. Y más o menos llegamos a algunas de estas reflexiones. No sé si ustedes compartirán estas ideas, en todo caso después me la comentan. Los países desarrollados, ¿qué tienen? Tienen mejor ingreso per cápita, tienen más y mejor infraestructura, tienen mejor servicios hospitalarios, tienen mejor acceso a la educación y su educación es de mayor calidad. Su economía no está sustentada en actividades extractivas, la mayoría tiene bastante desarrollo tecnológico, mayor tecnología, entre otras diferencias, ¿de acuerdo? Pero si lo vemos bien, yo creo que esto más que ser algunas razones, causa, más bien parecen ser efectos de otras causas que son, digamos, que están más atrás. Algunas de esas causas podrían ser la corrupción, aspectos culturales negativos que compartimos entre nuestros países. Obvio que no vamos a hablar de política, no se vayan a asustar, simplemente estamos haciendo una primera reflexión. Y, una causa intermedia que también está atrás podría ser esta, ¿no? La mala y o insuficiente educación. Educación de mala calidad, profesores que no están adecuadamente formados, profesionales de la educación que están mal pagados, falta de decisión política. También no hay acceso a la educación, falta de infraestructura, bajos ingresos, la misma geografía, por lo menos del Perú, que a veces juega en contra, el bajo crecimiento rural de las comunicaciones, como la Internet, malas estrategias, etcétera. Todo esto genera un círculo vicioso y creo yo nos, nos hace mantener en esta situación que se llama en vías de desarrollo. En definitiva, una buena parte del problema se puede resumir en el tema cultural, ¿no? Aunque hay muchos más temas alrededor de esta inquietud que estoy presentando. Pero lo que también tendríamos que preguntarnos es, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿El país? ¿Tratar de mejorar el país de primeras o de repente empezar
mejorando la empresa o simplemente mejorando nosotros mismos, ¿no? O sea, de ser mejores personas. Yo aquí quiero citar el libro de Stephen Covey, el famoso libro de los 7 hábitos, y él dice que todos nosotros tenemos en nuestro alrededor dos círculos, un círculo de influencia y un círculo de preocupación. A veces nosotros nos preocupamos más del círculo de preocupación, que es el círculo donde nosotros no tenemos ninguna capacidad de cambio y nos perdemos la oportunidad de actuar con aquel círculo donde sí tenemos influencia, que es el más cercano, donde nosotros mismos podemos generar un cambio en nosotros y, en segundo lugar, generar el cambio a las personas que tenemos cerca, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Entonces, para que esto quede claro, tenemos que tener claro también el tema de causa-efecto. Entonces, evidentemente, la causa somos todos. Entonces, empecemos cambiando nosotros y de esa manera tratemos de cambiar nuestro entorno más cercano, nuestro hogar, nuestra empresa, y de esa manera creo que vamos a contribuir también a poder cambiar el país. Y José, disculpa interrumpirte, pero ¿puedes agrandar la pantalla que estás compartiendo? Se ve la presentación súper pequeña, por favor. Ah, ya, Sí, ya. no se ve bien. ¿No se ve bien? A ver. No se ve la presentación, José. ¿No? A ver, vamos a dejar de compartir, vamos a ¿ya? ¿No se ve la presentación, José? Sí, un segundito, ahorita lo vamos a compartir. Espérense un ratito. ¿Ahora? ¿Me ven mejor? Sí, ahora sí. Ya, disculpen, gracias por la información. Ahí está, José. Sí, escucho. ¿Alguien quería decir algo? Me pareció que querían decir algo. Ok. ¿Ya se ve la presentación, José? ¿No se ve? Ya se ve, ya se ve. Ok, listo. Continuamos entonces. Entonces le decía, ¿qué cosa es lo primero? Evidentemente lo primero es cambiar nosotros mismos. Es lo que tenemos a mano y es lo que mejor podemos hacer. Y esta herramienta de las 5 S, mal llamada, creo yo, orden y limpieza, porque la degrada una suerte de segundo nivel. Los que hemos tenido la suerte de conocer Japón y a las empresas japonesas, vemos que esta herramienta es mucho más potente, es mucho más importante de lo que muchos creen. Y yo considero que es una herramienta fundamental para generar ese cambio cultural desde adentro de las personas que viven y trabajan en nuestros países, porque yo creo que empezando por ahí nos puede esperar tiempos mejores, porque a través de herramientas como esta podemos, primero, hacer que la gente sea más disciplinada, sea más creativa, que mejore su conocimiento y se interese por conocer más, propicia el trabajo en equipo, nos va a permitir alcanzar metas y, lo que es más importante, eliminar desperdicios, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. Bien, hay una teoría que yo también quería comentar porque de alguna manera tiene relación con esto que estamos hablando, y es la famosa teoría de las ventanas rotas. Para los que no las conocen, se las voy a comentar. Hace algunos años hicieron un experimento la gente de Stanford y consistió en lo siguiente. Se consiguieron dos autos de la misma marca, el mismo modelo, autos que estaban en buen estado, no sé si estaban nuevos, pero parecían que lo estaban, y los abandonaron en la calle, ¿no? Uno fue abandonado en una calle del Bronx, que como ustedes saben es una calle muy peligrosa en Nueva York, antes más que ahora, y el otro lo pusieron en un estado y en un lugar donde hay un nivel socioeconómico más alto, ¿no? En Palo Alto, en California. Después de un tiempo, ¿qué creen que fue lo que pasó?
Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Perdió las llantas, perdió el motor, los espejos, la radio, etc. Todo lo que era aprovechable se lo llevaron. Y lo que no se lo pudieron llevar, lo destruyeron y dejaron el auto prácticamente inservible, ¿no? Como chatarra. Mientras que el auto que estaba en Palo Alto se mantuvo intacto, como el mismo día que se abandonó en la calle. Entonces, podríamos resumir que en el Bronx todo fue mal, en Palo Alto quedó igual. Y parecería que ese era el resultado que todos esperaban, ¿verdad? Pero estos investigadores no se quedaron en ese punto nada más, y lo que hicieron fue lo siguiente. Al auto abandonado en Palo Alto le rompieron una luna y lo dejaron ahí. ¿Y cuál fue el resultado? Al poco tiempo comenzó a experimentar ese auto lo mismo que hicieron con el del Bronx. Es decir, le comenzaron a quitar una cosa, le quitaron otra, le sacaron esto, el otro, y terminó exactamente igual que el auto que habían abandonado en el Bronx. Cosa curiosa, ¿verdad? Entonces, ellos se preguntaban, ¿por qué el solo hecho de romper un vidrio en el auto que estaba bien en Palo Alto disparó todo este proceso delictivo, ¿no? En personas que se supone no eran exactamente iguales a los que estaban en el Bronx, o sea, se pensaba que eran personas, digamos, diferentes. Y en verdad, este es el fenómeno conocido como la teoría de las ventanas rotas. Es decir, cuando la gente ve lugares sucios, lugares abandonados, donde se rompió una luna y no se cambia, entonces inmediatamente la gente que tiene malas costumbres, que hay en todos lados, comienzan a sentir de que ahí hay ausencia de ley, que ahí se pueden hacer cosas y no pasa nada, y comienzan a generarse actos vandálicos como lo que hemos visto, ¿no? Es más, ustedes habrán sentido también esa sensación que cuando están caminando por una calle que está con falta de mantenimiento, que está con basura en las veredas, que está toda pintarrajeada, inmediatamente les invade el temor, se sienten inseguros, ¿verdad? Y de hecho es así. O sea, hoy por hoy, obviamente, podemos decir que no hay lugar seguro por completo, pero también tenemos que reconocer que los lugares que están, como acabo de describir, son todavía más inseguros que los otros. Por lo tanto, hay un efecto psicológico detrás que no debemos dejar de tomar en cuenta. Si llevamos este concepto a nuestras empresas, y si en nuestras empresas están ocurriendo cosas como esto de tener una ventana rota o alguna situación de deterioro que no es atendida, imagínense lo que está pasando por la cabeza de la gente que trabaja ahí. Va a comenzar a pensar de que hay un desgobierno, que ahí no pasa nada, y les va a comenzar a invadir la desidia, y luego van a generarse todo tipo de problemas que ustedes ya conocen. Una razón más para que se implementen programas como este de las 5 S y se retome el control de los lugares, todos los lugares que hay dentro de nuestras organizaciones. ¿De acuerdo? La solución que se plantea, y ya no lo quiero ver solamente en el contexto de la empresa, sino en general en el contexto del país, que es como empecé esta charla, es difícil, no lo dudo. Algunos pensarán, bueno, formemos un partido político, ¿no? Otros de repente pensarán en rebelarse frente a la situación. O de pronto trabajar desde el mismo núcleo familiar, porque entenderán que muchos de los problemas que arrastran nuestra sociedad nacen en el mismo núcleo familiar. Pero no deja de ser complicada la solución, porque nosotros no tenemos acceso a ese núcleo, ni somos gobierno para intervenir en ese tema. O simplemente cruzarnos de brazo y esperar que vengan mejores tiempos y que aparezcan nuevos y mejores políticos y que resuelvan este problema por nosotros, ¿verdad?
yo creo que ninguna de esas soluciones es la correcta. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es dónde pasa más gente, o más tiempo, perdón, dónde pasa más tiempo la gente asalariada. Y me refiero a la gente asalariada a los que tienen empleo, porque no todos tienen empleo, ¿no? Los que no tienen empleo van a ser los segundos en ser cambiados porque no hay tanto acceso a ellos, desafortunadamente. Pero los primeros en ser cambiados podrían ser los asalariados, porque después de estar en casa están mucho tiempo en sus empresas. Y ese es un detalle que debemos tomar en cuenta para generar este cambio en nuestros países. Entonces, el mensaje es: trabajemos en nuestras empresas sistemas como este. Y no solamente lo hagamos por nuestra empresa misma, sino por nuestros trabajadores y por nuestro país, porque ya vimos cuál es esa prelación, ¿no? Primero nosotros, después nuestra empresa y finalmente el país. Aprovechemos ese detalle y van a ver cómo se puede generar cambio de actitud en las personas en su trabajo y cambio de actitud en esa misma persona en su hogar, que finalmente es lo que se quiere. O sea, tenemos que generar cambios auténticos. O sea, yo no me imagino tener a una persona que sea ordenada en el trabajo y desordenada en casa, ¿verdad? Eso no existe. Lo que al final esa persona es un desordenado, que solamente se ordena cuando recibe alguna presión, ¿verdad? Pero no queremos eso. Lo que queremos es gente que sea auténticamente ordenada. Y bueno, ¿cuáles son las preguntas con las que yo en los años que tengo implementando estos sistemas me encuentro, ¿no? Y a veces nos puede hacer pasar apuros, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia en este tema. Aquí les presento algunas de las preguntas que suelen decir. ¿Qué gano aplicando este sistema, no? Porque siempre en nuestra cultura occidental nos han enseñado de que tenemos que ver el costo-beneficio y el tiempo en que va a tardar en recuperar la inversión. ¿Estamos? O sea, no es muy raro que nos hagan esta pregunta. Otros nos pueden decir, ¿y en cuánto tiempo recuperamos la inversión, verdad? O también les pueden decir, ¿por qué se requiere tanto tiempo en una implementación de 5 conceptos tan sencillos que en una charla de media hora bastaría con transmitirlo, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo? Eso es algo que también me suelen decir, más aún cuando les digo que estos procesos toman tiempo, de 6 meses a 1 año. O sea, no hay forma de que ellos lo puedan entender. O te preguntan por qué todos tienen que participar en esta implementación, porque ellos están pensando que solamente deben participar de este entrenamiento los desordenados, ¿no? ¿Y dónde están los desordenados? Pues en mantenimiento, están en ciertas áreas de la empresa donde se genera más suciedad, pero los demás, los que trabajan en las oficinas o algunos empleados, no tienen por qué participar en ese proceso. Peor aún si hablamos de que en este proceso también hay que involucrar a los gerentes y hasta el gerente general. Eso a algunos les cuesta entenderlo, ¿de acuerdo? Y bien, aquí en este punto lo que vamos a tratar es dar algunas justificaciones para que se vea que este tema en realidad es provechoso para la empresa, ¿no? Y aun cuando les había comentado que esto no debería pasar por este tipo de filtros, es decir, cuánto beneficio voy a generar, finalmente a veces lo tenemos que hacer para que terminemos de convencer a los decisores, ¿verdad? Un segundito, muchachos, que hay algunos que están tratando de ingresar. Ahora sí. Hoy hay más. Ok. ¿Me pueden retroalimentar si se está viendo bien la presentación? ¿Se ve bien? Todo correcto, Sí, todo sí se ve correcto. bien. Bien, entonces les decía,
Yo no soy de la idea de que estos proyectos se deban justificar económicamente, pero igual podemos hacer un ejercicio. Imagínense una empresa latinoamericana de 100 trabajadores. De 100 trabajadores. Imaginen ustedes que en esa empresa de 100 trabajadores hay una línea de producción que ustedes están viendo en ese pequeño recuadro y que cada uno de estos operarios está conformando el producto que se está produciendo, ¿no? Imagínense que estén, no sé, armando un juguete, colocando uno las llantas, el otro le está colocando los stickers y el último operario en la línea los va a envasar, ¿verdad? Si les pregunto, ¿están agregando valor estos trabajadores? Bueno, la pregunta o la respuesta tendría que ser sí, porque cada cosa que ellos están haciendo está ayudando a conformar el producto. Si alguno de ellos no hace lo que está haciendo, simplemente el producto no va a estar listo y no se va a poder vender. ¿De acuerdo? Entonces todos recordamos ese concepto que dice que solo agrega valor aquello que es bueno para el cliente e inclusive el cliente lo va a pagar, ¿de acuerdo? Pero lo que no agrega valor, el cliente no lo va a pagar y entonces se convierte en un desperdicio. Perfecto. Entonces, si les pregunto si estos trabajadores están generando valor o están agregando valor, ustedes me dirán que sí. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si estos trabajadores, llegado el momento, en algún momento de su trabajo, se ponen a conversar? Imagínense que conversan 5 minutos, no sé, comentando la novela, comentando una película, una noticia de moda, lo que fuera. Durante esos 5 minutos, ¿ellos agregaron valor? Evidentemente que no. Es más, si el ciclo de producción de esa línea era, vamos a suponer, 5 minutos para generar un nuevo producto, entonces esos 5 minutos lo que generó fue que uno de esos productos no se produjera, ¿verdad? Porque perdieron el tiempo conversando. Entonces, evidentemente, esos 5 minutos no agregaron valor y por lo tanto se convirtieron en un desperdicio. Muy bien, no agregaron valor. Y muchas empresas toman decisiones como esta, es decir, para evitar que la gente converse y para evitar que el ciclo se alargue, contrato un supervisor, ¿verdad? Para que su única función sea estar detrás de los empleados tratando de evitar que conversen. Y probablemente lo logren, es decir, ya nadie más va a conversar. Pero, ¿qué pasa si nos preguntamos ahora si este supervisor está agregando valor? Es decir, por el hecho de que yo lo tuve que contratar por ese problema, ahora mi cliente va a pagar más por ese juguete. Evidentemente que no. Y entonces, si lo vemos bien, y si solo hace eso el supervisor, en verdad no va a agregar valor y se puede convertir su trabajo en un desperdicio. Y un desperdicio que puede ser peor que el que se quiso eliminar. ¿Por qué? Porque ahora no son 5 minutos ni 10, sino que es un sueldo permanente que vamos a tener que asumir durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ojo que con esto no estoy queriendo decir que toda la supervisión no agrega valor, no, nada de eso. Lo que estoy diciendo es que una supervisión planteada así como la estoy poniendo en el ejemplo, evidentemente que no agrega valor. Entonces se convierte en un desperdicio. Bien, entonces, si ustedes han visto con claridad este ejercicio, han entendido ahora lo que significa agregar y no agregar valor, ¿qué me dicen de sus empresas o de las empresas que ustedes conocen? ¿Ustedes creen que empresas como esta de 100 trabajadores, sus empleados en promedio puedan desperdiciar 5 minutos en actividades que no agregan valor? ¿Es posible? Yo creo que sí, de hecho que es posible, pero me quedo corto con esos 5 minutos. Yo estoy seguro que en promedio cada trabajador debe perder mucho más
de 5 minutos, haciendo actividades que no agregan valor. Y justamente quería llegar a eso para luego hacer el cálculo que les había prometido. Imagínense, si son 100 trabajadores y solo son 5 minutos que se pierden en promedio diarios en actividades que no se agrega valor, miren lo que pasa. 100 trabajadores perdiendo 5 minutos por 26 días, considerando que no se trabaja los domingos, 26 días al mes por 12 meses, son 156.000 minutos, que equivale, convertido en horas, a 2.600 horas hombre. ¿De acuerdo? Y si ahora esas 8 horas hombre, esas 2.600 la convertimos en horas laborables, ¿verdad? Sabemos que cada persona no puede trabajar más de 8 horas. Entonces, dividamos esas 2.600 en 8 horas, que es el promedio de horas que un trabajador entrega a su empresa, eso se convierte en 325 días. ¿De acuerdo? O sea, es bastante significativo. Es como si esta empresa de 100 trabajadores solo necesitara 99, ¿no? Y hay una persona con todas sus horas que en realidad está ahí solamente para pagar desperdicios. Es bastante significativo. Y si el sueldo promedio de estas personas es de $1.000 al mes, entonces fácilmente nos daríamos cuenta que esta empresa está perdiendo por esos 5 minutos $12.000 al año. No es poca cosa. Más aún si sabemos que nuestros trabajadores no pierden 5 minutos, sino pierden mucho más tiempo. Recién cuando uno comienza a entender esto, se da cuenta por qué los japoneses tienen esos detalles de contarte hasta el minuto, ¿no? Al principio nosotros no estamos acostumbrados, lo vemos hasta un tanto ridículo, pero si nos ponemos a pensar bien, en realidad el minuto cuesta. Y cuando ustedes se llegan a dar cuenta cuánto cuesta el minuto, van a tomar conciencia de lo que está pasando en sus organizaciones y van a querer mejorar esa realidad. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cosas como las 5 S, como ya les había comentado, no se debe ver como un tema de costo-beneficio, aun cuando haya un beneficio tangible y que se puede inclusive medir como lo que acabamos de hacer. Yo creo que hay que pensarlo más bien que es parte de la infraestructura que todos debemos tener en una organización. Cuando nosotros abrimos una empresa y pensamos en colocar una página web, en poner un número telefónico, ¿acaso nos hacemos esa pregunta de ¿en cuánto tiempo vamos a recuperar esa inversión? Sería una locura, ¿verdad? Es un nivel mínimo que todos tenemos que tener si queremos hacer empresa. Bueno, de la misma manera deberíamos enfocar este tema de las 5 S. Y ahora viene el tema de hablar de cada una de las S, ¿verdad? La primera, clasificar, ¿verdad? Todos sabemos qué es clasificar, separar y eliminar lo innecesario. Pero detrás de este concepto hay diferentes formas de enfocarlo, ¿no? Yo siempre digo, debemos inclusive empezar a clasificar en nuestra forma de ver las cosas. ¿A qué me refiero? Nosotros los latinos, y no me van a dejar mentir, yo he tenido la oportunidad de conversar de estos temas con diferentes compañeros de otras latitudes y más o menos coinciden conmigo en este aspecto. Nosotros los latinos somos naturalmente cachivacheros. Guardamos cosas viejas, cosas usadas, y cuando yo en las charlas que he dado les pregunto a la gente, ¿por qué crees que la gente guarda cosas usadas? Todos casi siempre me responden porque sienten que en algún momento les va a ser útil, porque ya antes les salvó el pellejo y entonces tienden a guardar esas cosas, ¿verdad? Y yo creo que en realidad es algo más que eso. Yo lo que pienso es que la gente es cachivachera y guarda las cosas porque le teme al futuro. No hay forma de que sea de otra manera. Si yo, por ejemplo, ahora compro 4 llantas nuevas para mi auto y las que estoy retirando por las nuevas las guardo, la única razón por la cual lo haría
es si tengo miedo de lo que va a pasar dentro de algunos años o dentro de un año. Solo de esa manera yo podría usar las llantas que ahora estoy dejando. Y yo creo que eso es lo más grave de esa costumbre. Porque si nosotros pensamos que nos va a ir mal en el futuro, créanme que así nos va a ir mal. Es decir, nosotros creo que debemos inculcarle a nuestra gente que debe ser más positiva, que debe confiar en su futuro, aun cuando ocurran cosas como las que están pasando ahora. Porque si no, nos vamos a enganchar a la mediocridad y vamos a pensar que nosotros no merecemos cosas nuevas, que solamente merecemos cosas usadas. Y parece mentira, porque si nosotros pensamos así, el universo es muy sabio, te da lo que tú pides. Si tú pides mediocridad, te da mediocridad. Si tú pides problemas, te va a dar problemas. Entonces hay que ser positivos. Y lo peor de todo es que eso no termina siendo útil, es mentira. Termina generándote poco espacio, termina generándote basura, termina generándote complicaciones para buscar, para encontrar lo que realmente te hace falta. Entonces, yo pienso que esta S hay que enseñársela en esas dos dimensiones, es decir, en la dimensión interior, para que poco a poco tengamos gente más confiada en el buen sentido, que tenga buenos deseos y que confíe en su capacidad y en su potencial de que puede hacer mejor las cosas y cada vez mejor, ¿de acuerdo? Y que le esperan mejores cosas de las que ahora tiene. Y luego viene el aspecto práctico, ¿no? El aspecto más tradicional, que es el que si yo mantengo mi lugar de trabajo libre de lo que no es necesario, pues entonces voy a ganar espacio y voy a tener un lugar libre de desperdicios, ¿verdad? Muy bien. El tema del orden es lo que sigue después de esta S, y hay que también enseñarle a la gente que el orden ya no es el orden cosmético que todos traemos, ¿no? Digamos, como parte de nuestra formación. Si algo se ve bonito, entonces está ordenado. No, el orden tiene que ver con estos tres conceptos. Un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en ese lugar. Y cuando sea necesario hay que colocar etiquetas. ¿Por qué? Porque el orden que yo tengo no es el orden mío nada más, sino es el orden de todas las personas que trabajan conmigo. Imagínense, si no, el día que me voy de vacaciones me tienen que llamar para preguntarme dónde está tal o cual documento, ¿verdad? Eso sería imperdonable. Y lo otro es que las cosas se deben colocar según su frecuencia de uso. De manera que si yo uso algo con mucha frecuencia en el día, lo debo tener más. ¿Verdad? Yo siempre recomiendo que para practicar esta S del orden, lo hagamos en la cocina, porque la cocina, de todos los ambientes que tenemos en casa, es el que más utensilios tiene y es donde es ideal aplicar esta metodología, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que a veces la esposa nos dice, oye, tienes que haber hecho la cocina más grande, es muy chica, pero si ustedes se ponen a observar, al final no sé si será muy chica o de pronto le falta un poco de orden, ¿no? Pónganse a pensar de esta manera. Imagínense que se paran frente a la mesa donde se cocina todos los días, ¿no? Y ustedes se preguntan, ¿qué sí o sí voy a usar para cocinar? Y lo primero que se les viene a la mente es, voy a usar un cuchillo y la tabla de picar para cortar los vegetales, qué sé yo. Ah, ya. Entonces, si voy a usar un cuchillo, el cuchillo tiene que estar acá. Y a ver, jalen el cajón que tienen al frente y van a darse cuenta que ahí no está el cuchillo. Entonces, parado frente a la mesa donde van a trabajar, para lograr conseguir el cuchillo tienen que dar un paso. Y cuéntenlo, ¿no? Un paso, tomen el cuchillo. Ahora, ¿qué necesito? La tabla de picar. Ah, ya, la tabla de picar tiene que estar acá. Y no está, está allá. Y tienen que dar otro paso. Entonces, dense cuenta cuánta movilidad les está generando el orden que tienen ahora en la cocina. Y son esos detalles lo que le hacen sentir de que la cocina es muy chica, de que tendría que ser más grande, y que inclusive esa labor les puede ser pesada, ¿no? Pero lo cierto es que
podría ser mucho más llevadero si tuviéramos las cosas mejor ordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, y eso es solamente en la cocina. Imagínense en el lugar de trabajo que hay tantas cosas por hacer y tantos utensilios que necesitamos en nuestro lugar de trabajo. El tema se multiplica, ¿verdad? Muy bien, entonces el aspecto importante aquí en esta S es que hay que convertir los ambientes en áreas más productivas, con mejores disposiciones, mejores accesos, y eso va a ayudar y complementar la S anterior. La limpieza, ¿verdad? Y bueno, adrede he puesto ese niño al que están bañando, ¿no? Yo creo que esta es otra de las S's que conceptualmente se entiende diferente en Japón. Para el latino, la limpieza es sinónimo de castigo, ¿no? Y nosotros hacemos mal cuando educamos a nuestros hijos y le decimos, ah, te portaste mal, pues ahora vas a limpiar, ¿verdad? Entonces asociamos la limpieza como en una suerte de castigo, de algo que en términos normales no deberíamos hacer. Yo recuerdo mucho cuando se lanzó la primera versión del premio de 5S aquí en Perú. No sé si fue en la primera o en la segunda versión, participó un colegio que está ubicado en la zona más picante del Callao, ¿no? Los que no son peruanos, les comento que el Callao tiene una zona donde es un tanto peligrosa, ¿verdad? Y bueno, este colegio estaba ubicado en esa zona. Y el director se le ocurrió implementar las 5S y concursar en el premio, ¿no? Algo bastante audaz. Y obviamente, cuando él hacía limpiar a sus alumnos, los alumnos lo hacían porque los niños son dóciles, son colaboradores, naturalmente son buenos, ¿verdad? Pero cuando iban a casa y le comentaban a sus padres que estaban haciendo eso, entonces los papás se enojaron y al día siguiente, y el director me lo dijo, o sea, lo amenazaron de muerte. Le dijeron de que cómo era posible que sus hijos hicieran el trabajo de las personas de limpieza, que ellos no estaban ahí para limpiar, ¿verdad? Que para eso había otras personas. Encima, nos venden la idea de que las personas que hacen limpieza son personas de segundo orden, ¿verdad? Y que por eso nosotros podemos impunemente ensuciar porque para eso existen personas que hacen eso, ¿no? En verdad está muy mal. En Japón, la limpieza para ellos tiene otra connotación, es una suerte de, de respeto al prójimo, es decir, yo no puedo ser, por ejemplo, si yo uso un baño, así sea público, no lo puedo dejar sucio por respeto a la persona que va a ingresar. Y ustedes cuando vayan a Japón se van a dar cuenta que entran a un baño público, un baño de la planta, es como entrar a un baño de familia. Lo encuentran absolutamente limpio. Y eso en verdad es meritorio y refleja la cultura de ese país. Entonces, detrás de esta S de la limpieza hay mucho que aprender, ¿de acuerdo? Hay mucho que transmitir a nuestra gente y sobre todo a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero, como quiera que le vamos a dar un matiz más empresarial a este tema, pues entonces les diré que la limpieza deben verla no solamente como el mismo acto de limpiar, sino deben entenderla como una inspección detallada, ¿verdad? Y ahí viene el tema de la foto, es decir, imagínense una mamá joven que es primeriza y tiene a su bebé. ¿Qué le dirían ustedes si ella lo tiene que bañar y por A, B, Z razones no lo quiere hacer y se lo da o se lo encarga a su prima, que es una persona adulta y que lo puede hacer? ¿Será igual? ¿Estamos? Creo que no. Porque la limpieza no es solamente la acción de quitar lo sucio, ¿verdad? Sino que es una inspección. Debe ser entendida así. Entonces la mamá que baña a su bebé se va a dar cuenta cuando a este bebé le salió una eruptiva o tiene un rasguño, un moretón, y entonces es la oportunidad de que ella tiene para poderse dar cuenta de manera prematura de que algo está pasando y tomar una decisión a tiempo, ¿verdad? Pues el que no lo hace, el que no limpia,
no se da cuenta de esos detalles y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Entonces nosotros debemos enseñarle a nuestros operadores a limpiar ellos mismos sus equipos. ¿Para qué? Para que lo hagan de manera consciente, que lo hagan con sus 5 sentidos. Y entonces ahí ellos se darán cuenta cuando la máquina tiene una rajadura, cuando la máquina está vibrando demasiado, cuando está caliente, cuando suena feo, cuando eso que parecía humedad finalmente era una fuga de aceite, lo que fuera, ¿verdad? Nos sorprenderíamos de un montón de cosas cuando lo comenzamos a hacer de manera correcta. Ese es un detalle importante en el momento de la aplicación. Y aquí les quiero contar una anécdota. Hace algunos años yo trabajaba en Luchetti, una empresa que fabricaba pastas alimenticias, y nosotros teníamos TPM. Y habíamos implementado al principio, yo creo, un poco mal el tema de la limpieza. A pesar de que toda la planta era una Nissan, el piso brillaba y todo lo demás. Pero ¿qué pasó? Un día, el día menos pensado, un motor reductor se malogró. Y cuando nosotros lo fuimos a ver por dentro, era de esos famosos Corona y sin fin. Estaba seco, no tenía una gota de aceite y por supuesto la Corona se había hecho puré. Entonces nosotros nos preguntábamos cómo pudo perderse el aceite sin que nos hayamos dado cuenta, porque era imposible de que ese reductor no haya traído aceite, ¿verdad? Y cuando fuimos investigando nos dimos cuenta de lo que había pasado. Había una pequeña fuga en ese reductor que hacía que cada cierto tiempo cayera una gota en el piso. Pero como hasta ese momento los operadores no asumían esa labor de limpieza, lo hacía un personal de limpieza, entonces cada vez que veían una gotita y como estaban dando vuelta por ahí, ¡pum!, lo limpiaban. Es decir, nadie se percató de que había una fuga. Caía la gotita, la limpiaban, caía la gotita, la limpiaban. ¿Eso cuánto tiempo habrá pasado? No sé, imagínense, 3 meses, hasta que llegó el momento en que el reductor se quedó sin aceite y aparentemente nadie vio la fuga, ¿verdad? Entonces, recuerden esto, la limpieza es una inspección detallada. Un activo se conserva mejor cuando se limpia. Ustedes lo deben haber experimentado. La suciedad no es solamente apariencia, la suciedad daña. Recuerden otra cosa. Si yo les preguntara, por ejemplo, de cuántas formas puede fallar un activo dentro de su planta, incluyendo fajas dañadas, contactores averiados, cables sueltos, en verdad me van a dar una lista enorme de todas las posibilidades de falla que se pueden encontrar en una planta. Me dirán, como me decían mis alumnos, no tengo el número exacto, pero es una cantidad muy grande. Ok, perfecto, les creo. Y si ahora les pregunto, ¿cuántas causas raíces creen que están relacionadas con esa enorme cantidad de fallas? Y la mayoría se quedaba pensando y tenía la intención de responder igual, es decir, son muchas formas, muchas causas raíces relacionadas. Y no es cierto. En realidad son 5 causas nada más las que corresponden al 20% de las vitales que generan el 80% del problema. Y quieren saber, me imagino, cuáles son esas 5 causas. Una es desgaste natural de una parte, es decir, una pieza que se malogró por desgaste natural. 1. 2. Suciedad. 3. Solturas, o sea, pernos que se aflojan. 4. Mala lubricación o inexistente lubricación. Y 5. Errores humanos, que pueden ser de operación o de configuración de la máquina. Ahí están la mayoría de los problemas. Entonces, practicar estas heces le van a ayudar a resolver la mayoría de los problemas que ustedes tienen en planta. Eliminar o reducir accidentes. Está clarísimo, un sitio sucio es un sitio donde ocurren más accidentes, ¿de acuerdo? Reduce las fallas, ya lo hemos visto, y no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Es decir, hay que eliminar a las fuentes que generan suciedad. Y yo digo que esta S, o a través de su práctica, lo que vamos a generar en la gente es ese tan ansiado cambio cultural que todos estamos esperando. Estandarización, que es la cuarta, ¿de acuerdo? Esta S
es una de las más importantes y es donde la mayoría termina su proceso de implementación. Es decir, aplican las 3 primeras y cuando llega a estandarizar, ahí lo deja, ¿no? O algunos dicen, no, es el mantenimiento de las 3 anteriores. Bueno, en cierta forma es así, pero es todavía más profunda, es más profundo este concepto que ahora se los quiero explicar. En realidad este concepto es el que sienta las bases de la mejora continua. En realidad, antes de ponerle este objetivo, cuando yo les pregunto a mis alumnos qué es estandarizar, todos se quedan pensando, ¿no? Y es de esos conceptos que todos lo usamos, pero cuando nos piden definir, como que nos ponen aprietos, ¿no? Se quedan pensando, y luego se comienzan a animar a decir, ya, es uniformizar, me dicen, ¿no? Algunos. Otros me dicen, es hacer procedimientos. Otros me dicen, es hacer normas, y cosas como esas, ¿no? Y yo les digo, bueno, lo que ustedes me están dando no es tanto el significado de estandarizar, sino más bien formas de estandarizar. Pero lo que yo quiero llegar es al concepto mismo, cuál es lo que hay detrás de esta palabra tan interesante que es estandarizar. Y lo vamos a decir así. Todo lo que nosotros podamos hacer para tomar medidas que eviten el error es un estándar. Y además, los estándares nos van a permitir mantener el nivel alcanzado, ¿de acuerdo? Por eso es que son tan importantes. Entonces, de esa manera podemos citar ahora sí todos los ejemplos que mi gente me daba. Es decir, ¿por qué nosotros uniformizamos? Por ejemplo, cuando entran a nuestras empresas, todos los contratistas usan un chaleco de un color X, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los uniformizo? Porque a través de ese color yo me voy a dar cuenta si ellos están ingresando a zonas que no son permitidas. Evito el error. Entonces, ¿es un estándar? Sí, porque a través de ese estándar me permite evitar errores. Ok. Me dijeron por ahí procedimientos. Ok, procedimientos instructivos. ¿Para qué los hago? Para que la gente haga lo mismo y de la mejor manera y de esa manera evitar el error. Correcto. Entonces los estándares y los procedimientos también son estándares, ¿verdad? Y finalmente, las marcas en el piso, cuando uno entra a la planta hay senderos peatonales, hay señales, también son estándares, porque les tengo que hacer caso. El no hacerle caso me haría vulnerable a algún accidente. Evita el error. Entonces, es importante entender los estándares de esa manera. Y para eso, también es interesante cómo en esta filosofía japonesa hay algunos estándares que son súper raros, ¿no? Que inclusive no caen dentro de esa clasificación que les acabo de dar, ¿no? Y les voy a poner esto como un ejemplo. Todos nosotros hemos ido a los famosos supermercados, ¿verdad? Y tradicionalmente nos hemos encontrado con esos carritos que nos sirven para cargar las cosas. Y esos carritos, la mayoría de personas, después que lo usa, los deja tirados ahí en la cochera por cualquier lado. Me imagino que ustedes en algún momento se han encontrado con uno de esos carritos que no lo dejaba estacionar o no lo dejaba salir, o les golpeó el carro, les golpearon el carro y lo rasparon, etcétera, ¿no? Si yo me pregunto si esa actividad que hacen muchos chicos en los supermercados, que es juntar esos carritos y llevarlos a la zona de donde deben estar, ¿están agregando valor? Quizás me dé cuenta de que no están agregando valor. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer como funcionario de este establecimiento para que el usuario, después de usar esos carritos, los vaya y los deje en el lugar correcto? Faltaría un estándar, ¿verdad? Pero ese estándar podría ser, estimado cliente, demuestre su cultura y deje el carro ahí donde lo encontró. ¿Pero qué creen? No va a funcionar. Entonces, es un estándar, es de lo que los japoneses llaman, es un pseudo estándar, es decir, tiene buena intención, pero no lo van a cumplir. Y ese es otro de los detalles que los japoneses hacen mejor que nosotros. Cuando un estándar no evita el error, entonces hay que cambiarlo. No podemos mantener un estándar que
mantiene algunos errores, ¿de acuerdo? Entonces, para ese problema del carrito, miren lo que se puede hacer. Evidentemente que el concepto de Pocayoke es todavía más profundo, porque es un pilar fundamental en el sistema de calidad cero defectos, pero lo menciono acá porque también hay una faceta de los Pokayokes que pueden ser usados de manera fácil y nos pueden resolver muchos problemas, como en este caso, ¿no? Es decir, ahora para poder sacar un coche yo tengo que poner una moneda. Si finalmente dejo el carro tirado, voy a perder mi moneda. Y los niños y los muchachos se van a dar cuenta que hay un carro fuera del lugar o un carrito y lo va a llevar por ustedes, ¿no? Y ustedes le van a dar la propina a ellos. Entonces, eso es mejor que cualquier otro estándar, como ese que les dije, estimado cliente, deje el carro en su sitio, ¿no? Entonces, aquellos estándares como este, que se cumplen sí o sí, son mejores, ¿verdad? Y este tipo de estándares, por lo menos en Japón, adquiere el nombre de Pokayoke, ¿no? Que traducido al español sería algo así como a prueba de error. Muy bien. Entonces, fíjense, en una de las clases que yo tuve en Japón, la primera vez que fui, un profesor me contó esto, ¿no? Que ahora voy a compartir con ustedes. Nos dijo de que cuando Deming fue a Japón allá por el año 50, les enseñó a resolver problemas aplicando el famoso PDCA, ¿verdad? Pero ellos se dieron cuenta que al cabo de un tiempo, una y otra vez tenían que resolver el mismo problema. Y lo que les ayudó el PDCA es en hacerlo cada vez más rápido, ¿verdad? Pero la reflexión que ellos hicieron fue esta, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De que yo haga el trabajo cada vez más rápido o que simplemente lo haga una sola vez y no se me vuelva a presentar? Evidentemente que la idea es que lo hagas una vez y no se vuelva a presentar. Entonces ahí ellos se dieron cuenta que el modelo no era tan robusto, ¿no? Que había que hacerle un cambio, ¿no? Y entonces ellos lo que hicieron fue mejorarlo. Entonces, este profesor que apellidaba Suzuki, el que tuve en este curso, nos dijo de que podíamos aplicar el PDCA para resolver el problema, pero inmediatamente después que ya estaba resuelto, teníamos que aplicar otro círculo que él llamó el SDCA. Es decir, ahora teníamos que plantear un estándar para que ese problema no se vuelva a presentar. Teníamos que, la S es de estándar, plantear un estándar, la D de hacerlo, la C de controlarlo, y al final, si el estándar fallaba en algún momento, lo teníamos que mejorar. Y por eso está aquí esta suerte de onda amortiguada. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que ese problema jamás se va a volver a presentar. Que no significa que no voy a tener más problemas. Sí voy a tener más problemas, pero no el mismo. Y cuando tenga otra vez un problema, vuelvo a aplicar el PDCA y luego vuelvo a hacer el SDCA. ¿De acuerdo? Entonces, es muy positivo el trabajar en nuestras empresas este círculo que de pronto no es tan conocido, llamado SDCA, que se aplica inmediatamente después de haber hecho el PDCA. José, Sí. ¿nos podrías comentar en qué consiste el PDCA para la gente que no lo conocemos, por favor? Ah, perfecto, discúlpame. Les decía que en los años 50, la historia es muy breve. El asunto es así. Cuando Norteamérica decide enviar un par de bombas atómicas a Japón, ya ustedes saben cómo terminó eso, 200.000 personas muertas. Hay detalles que nosotros no sabemos porque no hemos vivido acá, pero inmediatamente después que pasó esto, hubo mucha crítica de la opinión pública internacional de lo que hizo Estados Unidos. Y un poco para resarcir eso, decidió enviar un grupo de científicos a la reconstrucción de Japón.
En ese grupo de científicos estaba uno que creo fue el más destacado de todos, porque a nadie más se le conoce sino a él, que fue Edward Deming. Y Edward Deming les enseñó a los japoneses, entre otras cosas, a aplicar este círculo llamado PDCA, que por cierto muchos le llaman el círculo de Deming, y yo creo que es injusto porque en realidad el PDCA no lo creó Deming, lo creó un mentor de Deming llamado Shuhar, apellidado Shuhar. Y Shuhar también creó el control estadístico de procesos, pero ambas herramientas son consideradas como de Deming, ¿verdad? El destino a veces es cruel, ¿no? A Shuhar no lo conoce nadie, por lo menos ahora yo le estoy dando crédito con ustedes. Y el PDCA consiste en esto: cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es planear la solución. Hay que planear todo lo que sea necesario antes de tomar acción. Ahí hay una gran diferencia entre la cultura japonesa y la occidental. Es decir, nosotros somos de armas tomar, es decir, no nos gusta planear tanto. Consideramos que el planear es un poco perder el tiempo. Hacemos las cosas a la loca y resulta que al final nuestro trabajo posterior no es limpio y termina siendo costoso y largo. En cambio, los orientales, por lo menos los japoneses, lo planean mucho, ¿de acuerdo? Y luego todo lo que viene después es más limpio. Entonces, primero planear, luego viene la D de do, de hacer. Entonces se ejecuta según lo planeado. Después viene la C del controlar, que se debe controlar mientras se está haciendo, ¿verdad? Y al final, cuando el trabajo se termina, hay que actuar, ¿no? Porque es la A de actuar. ¿Y qué significa actuar? Es mirar lo que se ha hecho, tratar de hacer un resumen, y si hay algo que mejorar, pues lo mejoramos, ¿de acuerdo? Y de esa manera, Deming les enseñó algo tan sencillo, pero que a la vez es muy potente. Tan potente que, créanme, la mayoría de las normas ISO han ido evolucionando hasta que hoy por hoy no hay norma ISO que no tenga este modelo PDCA dentro de su estructura. Ahí está la ISO 9000, la 14000, está la de seguridad, está inclusive la ISO 55000 de gestión de activos. Todas tienen este esquema del PDCA. Pero en este caso, por lo menos en la opinión de mi sensei, el que me enseñó, es bueno sumarle este otro círculo, que es el generar un estándar después de haber resuelto el problema, ejecutar ese estándar de acuerdo a lo planeado, controlarlo y mejorarlo si es el caso. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Bien, entonces, ahora viene la última S, que es la disciplina, que en realidad considero que debe ser la primera. Los japoneses ahora hablan de que la primera S es la disciplina, porque sin la disciplina no puedo aplicar ninguna de las otras, ¿verdad? Y en términos generales, ¿en qué consiste? En que tenemos que hacer que todos estos conceptos sean un hábito en la gente. Es decir, cuando uno tiene algo ya como hábito, ya no te consume recursos. Uno lo hace casi de manera involuntaria, ¿verdad? Lo podemos conseguir haciendo muchas auditorías, tantas como se pueda. Hay que formar auditores dentro de la planta, colocar mecanismos de comunicación, periódicos murales, revistas, fanpage, ahora que hay muchos más recursos, y crear escuelitas dentro de la organización. Todo eso genera un ambiente que es propicio para que estas herramientas se vayan introduciendo en la cabeza de nuestra gente. ¿Ok? Y bueno, el último punto tenía que ver justamente con los pasos de la implementación. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero cuando yo empecé este tema de estudiar estas herramientas, encontré mucha información en las librerías, en internet, referida a las 5 S. Pero cuando uno busca información de cómo implementarlas, ahí es donde vienen los problemas. O sea, no hay un libro japonés que te diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Quizás los que
hemos viajado a Japón, entendamos mejor por qué es que no hay libros de implementación. Y la explicación es muy sencilla. Los que hemos viajado a Japón nos hemos dado cuenta de algunas cosas que verdaderamente sorprenden. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es que la mayoría de los japoneses vive en casas de 60, 70 metros cuadrados. Y no estamos hablando de los sitios populares, ¿ah? No, estamos hablando de barrios tipo Miraflores, donde es muy común encontrar las bicicletas de la casa estacionadas afuera, el aire acondicionado de la casa montado por fuera, ¿de acuerdo? O sea, son pequeñas las casas japonesas. Y francamente es un lujo comprarse un auto. ¿Por qué? Les explico por qué. Porque en Japón no te venden un auto si tú no demuestras tener una cochera. Son muy pocos los que tienen el lujo de tener una cochera en su casa. La mayoría no la tiene. Y si tú, que no tienes una cochera, quieres tener un permiso para comprar un auto, entonces tienes que llevar un contrato con alguna cochera pública, que las hay muy modernas, por lo menos con 2 años de contrato, ¿no? Y solo así te venden un auto. ¿Por qué? Porque ellos cuidan de que los autos no estén en la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque muchos japoneses puede ser que no conozcan el término 5S como nosotros, pero sí lo practican, ¿de acuerdo? Sí lo practican, es casi mandatorio, porque si no fueran ordenados, si no fueran disciplinados, si no clasificaran, en verdad no podrían vivir en casas tan pequeñas. La industria funcional también ha crecido mucho en Japón. Las cosas que venden son muy prácticas, muebles funcionales, todo eso permite ahorrar tremendamente los espacios. Entonces, yo creo que es la razón por la cual ellos no necesitan hacer un libro de cómo implementar algo que ya conocen de manera casi natural, ¿no? De casa. Obviamente que cuando entran a trabajar a una empresa, las hay, porque tengo que reconocer que las hay. Empresas que no practican las 5S y las que sí practican. Se nota la diferencia, ¿verdad? Hay bastantes cosas que mejorar en las que no practican. Pero ¿qué pasa? Si una vez que ellos deciden implementar las 5S, es muy rápido de que la gente interiorice lo que se está queriendo hacer y no hace falta más nada. Pero otra historia es si nosotros queremos aplicar esto en nuestros países, por todo lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde sí hace falta tener una metodología muy propia nuestra para poder implementar estos programas. Entonces, no vayan a pensar que las 5S o implementar las 5S es un tema solamente de entrenar a la gente en las 5S. No, porque si fuera así sería muy sencillo. Yo junto a todos y les doy una charla, no sé, de 2 horas, o por asegurarme le doy 20 horas, pero eso no asegura nada. Porque en realidad de lo que se trata es de cambiar hábitos y de incorporar nuevos hábitos. Si ustedes entienden un poco este tema, se darán cuenta que la mayoría de los hábitos malos que la gente puede traer, los ha formado durante toda su vida. Les ha tomado, no sé, 30 años formar esos hábitos. Y ustedes en una charla de 2, 3, 4, 20 horas no lo van a cambiar, ¿de acuerdo? Hace falta montar un sistema que vaya generando este cambio. O sea, ni siquiera es suficiente de que todos hablen sobre el tema, sino que todo el sistema, y me refiero a la empresa, tiene que comenzar a mostrar un cambio para que eso en el tiempo logre esa transformación, porque tampoco es inmediato, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es tan importante tener un sistema que genere ese cambio cultural y que instaure esta primera herramienta que es las 5S para luego montar la siguiente que es Kaizen, y solo entonces, y es lo que pocas empresas entienden, y solo entonces podremos pensar en implementar lo que sigue de alguno de los sistemas que ustedes conocen, sea el TPS o el Lean Manufacturing o sea el TPM. Si no hay una buena fuente de 5S, que equivale a decir, si no hay una buena cultura en la organización, difícil que estos sistemas puedan
ser exitosos como uno espera. Y ojo, que cuando hablamos de cambio cultural no solamente estamos hablando del cambio de las personas que están en el nivel medio hacia abajo. No, en realidad todos tienen que experimentar cambio, porque hacia arriba también hay cosas que se tienen que cambiar. Entonces, la metodología que nosotros hemos desarrollado con los años de experiencia que tenemos es la que voy a mostrar en resumen y sería parte del segundo curso, que es de implementación de las 5S. Y para que tengan una idea, un poco hablando de historia, cuando nosotros creamos esto del Premio Nacional aquí en Perú, no crean, conversamos mucho sobre el tema con los colegas que estaban en la directiva en ese entonces, y dijimos, queremos un premio donde la empresa que gane simplemente pueda presentar una mejoría un día y al día siguiente pueda estar involucrado de repente en un escándalo por suciedad o por lo que fuera, sería un demérito para el premio, ¿no? No podemos permitir eso. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad la mayoría cree que para ganar este premio basta con pintar la planta, colocarle 4 stickers, unas cuantas líneas en el piso y ya está. Vengan a mirarme y denme el premio, ¿no? O sea, eso sería muy, muy sencillo y muy peligroso también al mismo tiempo. Entonces, como para entonces ya se tenía experiencia de implementar estos sistemas, a mí me encargaron el tema de las bases y básicamente los pasos que voy a decir se tomaron como referencia para hacer esas bases, ¿no? Es decir, si nosotros no podemos evidenciar un compromiso de la alta dirección, no podemos puntuar de igual manera a una empresa que sí lo tiene, ¿no? ¿Verdad? Porque el compromiso de la alta dirección, no les digo que lo es todo, pero es el 80% de la implementación. Es decir, en aquellas empresas donde la alta dirección no está comprometida, la verdad es que no creo no digo que no va a haber resultados, porque sería mezquino decirlo, pero sí no se van a conseguir los objetivos que uno espera, ¿verdad? Ese es el primer punto. El segundo punto es que como la implementación toma tiempo, hay que formar una organización y hay que formar un comité. Pero este comité también tiene que ser formado con cierto cuidado, ¿ya? Porque por un lado hay que involucrar a la gente que está arriba, pero esta gente normalmente no tiene mucho tiempo y no se va a involucrar lo suficiente como para que ellos hagan todo. Entonces abajo hay que crear otra organización para que esa sí sea la que mueva y jale el coche, ¿no? Que al principio es muy pesado. Después hay que elaborar un plan detallado porque siempre te queda la duda si la empresa es muy grande, lo aplicamos de manera masiva a toda la empresa o hacemos un plan piloto. No en todos los casos es la misma solución, es decir, hay que estudiar cada caso y sí, en algunos casos es mejor hacer un piloto y en otros, por el tamaño, de repente es mejor hacerlo de manera simultánea, ¿verdad? El cuarto paso es entrenar a los grupos de apoyos que son parte del comité, pero están inmediatamente debajo de los gerentes, ¿no? Porque finalmente estos sí son los elementos claves para el cambio, ¿no? Y es la masa crítica, como decía Edward Deming, que va a generar el cambio en la organización. Y hay que elegirlos bien. Luego viene el tema de la sectorización, es decir, si ustedes dejan una parte de la empresa como una zona gris donde no hay responsable, por ahí le van a venir los problemas. Todo lo que saquen del otro lugar lo van a venir a dejar en ese lugar, ¿verdad? Como esas esquinas que no tienen mucho control, donde termina acumulándose la basura, ¿verdad? Entonces es importante el tema de la sectorización y que cada sector tenga un responsable, ¿no? Y ahí se moviliza todo un instrumento de control visual para que esto sea eficaz. Después está el tema de la capacitación masiva, donde básicamente las personas del grupo de apoyo, concretamente los facilitadores, que son el propio personal de la empresa, es el que tiene que salir adelante para capacitar al resto, ¿verdad? O sea, ahí hay dos elementos importantísimos que no se deben dejar de tomar en cuenta. Lo primero es que todos tienen que recibir el entrenamiento y lo segundo, que tienen que ser las mismas personas de la empresa los que hagan esa capacitación.
Para mí sería muy fácil porque algunos me lo han propuesto. ¿Y por qué no le capacitas tú a todos, no? A mí me podría hasta convenir porque hago más cursos, gano más, pero esa no es la idea. Es mejor hacerlo como se los estoy planteando y sobre todo que ya hay bastante experiencia de casos exitosos que se ha hecho así. Después viene el tema del lanzamiento, o sea, todo esto tiene mucho de motivacional porque la gente no debe sentir que la implementación de este sistema va a significar más trabajo, que va a ser un problema, ¿no? No es un problema, por el contrario, te va a gustar, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser un lanzamiento con bombos y platillos, hay que empujar un poco al gerente general de que hable o haga un video. También tiene una doble connotación eso, porque cuando el gerente general se expone ante un evento como ese, que ha quedado registrado, ya después, porque créanme, a veces los mayores obstáculos están de los mandos medios para arriba, en algunos temas. Pero si ya hubo un lanzamiento con bombos y platillos, ¿cómo tirarse para atrás? ¿Sí me entienden? O sea, ya no hay forma de echarse para atrás. Así que de esa manera también tienen como, de alguna manera, comprometidos a los de la alta dirección. La auditoría cero, que es el determinar la línea base de cómo se está encontrando la empresa para que a partir de ahí se vaya midiendo el progreso. Y en cierta manera también sirve como entrenamiento para los auditores porque en este tema la mayoría es nuevo y así que hay que irlos formando en este asunto. Y luego viene ya la implementación paso a paso, S por S, y la idea es que si una S no se ha cubierto del todo a través de los propios auditores, entonces lo mejor es no seguir avanzando, porque se va a ir acumulando pendientes y al final ya saben cuál es el resultado. Y finalmente, el 10º paso es revisar el sistema, generalmente a los 6 meses, al año, y ver qué se puede hacer, y ahí es donde se toma la decisión, ya estamos maduros, podemos participar en el premio nacional, porque siempre una medida externa de esto puede ser no solamente motivador, sino que también es un buen contraste de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y por lo general, la mayoría de las empresas con las que nosotros hemos trabajado han recibido el reconocimiento, ¿no? Lo menos que han recibido es una medalla de plata, ¿no? Y algunos oro. Bueno, muchachos, miren, el tema, como les comentaba, es bastante amplio, pero he querido resumirlo en esta poco más de una hora. Ahí están las invitaciones a los 2 cursos. Cada curso dura más o menos 6 semanas. Es un curso, le llamamos blend, porque no solamente son las charlas presenciales como la que estamos haciendo, sino son algunas otras que están grabadas con algunas ayudas visuales, videos, que pueden complementar mejor la formación. Y cada semana que se termina, también hay una prueba para asegurarnos de que el tema se está manejando. Y también hay foros dentro de la plataforma para que los participantes puedan ir intercambiando opiniones, experiencias. El profesor ingresa, plantea preguntas, responde, y de esa manera se va formando una comunidad interesante que al final logra el objetivo que nos hemos propuesto, ¿no? Yo quiero más bien a esta altura ya de la charla dejar espacio para que el que quiera hacer alguna consulta, con gusto se las voy a responder. No tienen sino que abrir su micrófono y hablar. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Tienen alguna consulta? José, ¿qué tal? Gustavo Serna. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas. José, ¿podrías indicarnos algo referido, por ejemplo, a esta implementación donde el horario de trabajo y el sistema laboral, como el sindical, el descanso médico, pueda afectar la implementación? Sí, mire, hay muchas empresas donde hemos implementado esto, donde nos hemos encontrado con este tema, pero hay una parte que obviamente por cuestiones de tiempo no se ha entrado en detalle, pero de este grupo de apoyo hay uno
que es el de los facilitadores, que, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Ustedes recuerdan, por lo menos los que tienen una edad parecida a la mía, ¿no? Antes había una figura de un brigadier en el salón, ¿no? Y a veces los profesores colocaban de brigadier al más palomilla, ¿no? Y a veces funcionaba, es decir, el palomilla cuando le da responsabilidad termina cambiando de bando, ¿verdad? Bueno, algo parecido. Lo que nosotros hacemos es, en este grupo de facilitadores, escogemos de manera muy cuidadosa los que van a integrar este equipo. Y muchas de esas personas que nosotros los llamamos problemas, ¿no? Porque son personas influyentes sin tener una posición determinada en la empresa, porque no son jefes, pero sin embargo son influyentes. Nosotros tenemos que ganarlo y tratar de hacerlo participar en este grupo de facilitadores. Hay una serie de detalles que terminan cambiándolo, ¿no? Y haciéndolo participar. Es muy sutil, para nada es evidente, porque si no, más bien eso generaría suspicacias, pero hay varias acciones como la que te estoy diciendo que están creadas justamente para nuestra realidad y nos permiten involucrar a estas personas. Probablemente no todos puedan ser convencidos, de eso sí lo reconozco, pero cuando tú llegas a conseguir jalarte a algunos, generalmente eso es como si armaras una pequeña bola de nieve que conforme va pasando el tiempo se va haciendo más grande, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar así a grosso modo, pero de hecho es un tema que está comprendido dentro de la metodología. Gracias, José. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, José, buenas noches, ¿cómo está? Roger Pérez desde Bolivia, ¿cómo le va? Hola, Roger, ¿qué tal? Buenas. Una preguntita, ¿de qué manera la implementación de las 5 S podría ayudarnos tal vez a mejorar nuestros indicadores de desempeño y de gestión dentro de lo que es el mantenimiento? Sí, claro, por supuesto. Mira, el primer punto donde esto mejora, y de hecho está como una métrica dentro de la implementación, es el tema del MTTR, ¿no? Porque ustedes saben que en mantenimiento hay dos indicadores. El MTBF, que es el tiempo medio entre fallas, que es una medida de la confiabilidad de las máquinas que hay en la planta. Es decir, si el MTBF cada vez es más grande, es porque las máquinas están fallando menos. Perfecto. Pero esa es solamente una parte del problema, porque la otra parte es cuando una máquina falla, luego interviene mantenimiento. Y todo el tiempo que la máquina estuvo parada mientras se le intervino, al final va a impactar en el siguiente indicador, que es el MTTR, o en español, tiempo medio de reparación. Pero si tú observas bien ese tiempo medio de reparación, te vas a dar cuenta que hay muchos tiempos involucrados. El primer tiempo es la comunicación. Es decir, lo primero que hace la gente de operaciones es llamar al personal de mantenimiento. Y eso toma tiempo, porque no siempre están absolutamente disponibles. Después de ese tiempo viene el tiempo del análisis, ¿no? O sea, a ver qué tiene. Y ese diagnóstico se hace más o menos largo dependiendo de la competencia del personal. Después viene un tiempo de abastecimiento. Se van a buscar herramientas, caminan, regresan, les falta una Allen, se van otra vez, luego vienen, se van al almacén para buscar repuestos. Entonces, nosotros si hacemos un estudio detallado de tiempos, nos vamos a dar cuenta que el tiempo en que la máquina estuvo parado es así, y el tiempo que demoró la reparación es más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar el MTTR si no tomo en cuenta todos los tiempos involucrados? A veces mantenimiento se equivoca y creen que todo es un tema solo de mantenimiento, pero se equivocan. En realidad, para mejorar el MTTR hay que atravesar varias áreas de la organización, y eso solo se puede hacer si practicamos una metodología común a todos, como el de las 5 S. Si todas las cosas están en su sitio, si la gente es ordenada, si hay una secuencia de herramientas que es desde las que yo tengo en el cinturón, pasando por las que tengo en el maletín, después en el carrito y las que están en el taller, voy a comenzar a eliminar esos tiempos.
Y normalmente cuando las 5 S ya están avanzando, el primer indicador que mejora en mantenimiento es el MTTR. ¿De acuerdo? Entre Sí, otras cosas, ¿verdad? excelente, gracias, José. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Hola José, buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Mi siguiente pregunta es, ¿cómo o qué ejemplos para usted es como que los que sí dan resultados con respecto a motivación al personal, para que estos no se sientan tan presionados con esta implementación? Ya mira, eh, hace tiempo la gente, creo que fue en Harvard, hicieron un experimento, ¿no? A lo que llamaron el efecto Pigmalión. Otros le llaman el poder de una visión, otros le llaman el secreto, lo que fuera, pero eso funciona. Es decir, si tú, ¿cómo te lo puedo decir? Si tú decretas algo en una persona y lo decretas bien, eso que tú estás decretando en esa persona se convierte en una realidad. Por ejemplo, en una empresa X, no voy a decir nombre, había una persona que era de mantenimiento y era un tubero soldador. Él se llamaba, o se llama, Manuel. Y todo el mundo tenía que hacer con él porque encima le habían puesto una chapa que era cochino, ¿no? Y cuando tú lo veías decías, oye, esa chapa, bueno, en Perú le decimos chapa a un sobrenombre, ¿no? Entonces cuando tú lo veías decías, esa chapa está bien puesta, ¿no? Porque de verdad que era así, ¿no? Y entonces, haciendo uso de esta herramienta, me acuerdo que yo lo llamé y le digo, Manuel, obviamente que todo esto que yo le dije, que lo voy a repetir, no era tan cierto, ¿ah? O sea, pero igual lo dije. Le dije, Manuel, mira, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. Sí, ingeniero, dígame. Mira, Manuel, ¿tú cuántos años tienes trabajando acá? 7 años. 7 años. Mira, yo no sé por qué la empresa no te ha aprovechado durante estos 7 años, porque yo te he visto, ya te conozco. Eres una persona muy inteligente, eres un líder en potencia, conoces tu trabajo, etcétera, etcétera. Le comencé a hablar de esa manera y a nadie le desagrada que le hablen así, ¿verdad? Y la verdad es que yo no sé por qué no tienes otra posición o no has podido avanzar más, ¿no? Te están desaprovechando. Pero ahora yo te traigo la oportunidad para que cambies. Así, entonces ya capté su atención. Sí, ¿y qué es lo que me propone? Vas a ser facilitador. ¿Facilitador? ¿Y qué es eso? Bueno, te vamos a entrenar para que tú des charlas de 5 veces. Entonces él dijo, no, ahí hay un error. ¿Por qué? Le digo, porque yo soy soldador, me dice, yo jamás me he parado frente al público, ni siquiera en reuniones familiares. A mí hábleme de soldadura, de supercito, de esas cosas, pero no me hable a mí de ese. Y hasta medio que se molestó, ¿no? Entonces yo le digo, Manuel, yo no tengo 2 años ni 3 en esto, ¿no? Yo sé de lo que te estoy diciendo, yo conozco a una persona cuando la veo, yo sé que tú vas a ser un buen facilitador, créeme, no va a ser difícil, no vas a hacer la charla tú solo, vas a hacerlo en una terna de personas y dentro de esa terna va a haber una persona que va a liderar el tema, tú lo vas a apoyar al principio. Es muy lúdico lo que van a hacer, o sea, van a hacerlo con juegos, con legos, y la parte teórica es mínima. Yo sé que lo vas a hacer bien, confío en ti. Por último, ya si veo que la situación se me está perdiendo, le digo, dame la oportunidad de participar en unos 2 meses, o 2 meses, no me des más. Y si consideras de que en verdad no te sirvió de nada, yo voy a aceptar que digas hasta aquí nomás. Pero estoy seguro que eso no va a pasar y por el contrario me vas a agradecer y vas a ver cómo van a cambiar las cosas. ¿Qué pasó? Que Manuel comenzó a participar en esas charlas, primero todo parado, sin hacer nada. Obviamente que hay toda una estrategia ahí, ¿no? Que no alcanzaría el tiempo para entrar en detalle, pero la cosa es que él se fue metiendo cada vez más, y luego, ¿qué pasaba? Que cuando caminaba por la planta, y como todos pasan por esa inducción, lo veía a Manuel, la secretaria de gerencia, fulanito, Mengano, Manuel, ¿cómo estás, Manuel? O sea, Manuel de ser un desconocido, ahora era muy conocido. Todo el mundo tenía que hacer con él, le decía, oye, la charla muy bonita, me he divertido.
Entonces Manuel, sin que nadie le dijera nada, comenzó a peinarse, se cortó el pelo, y un día fue a buscarme y me dice, ingeniero, ¿se ha dado cuenta que nuestro trabajo es bien sucio? Bueno, Manuel, si lo ves así, sí. ¿Por qué no nos compra un mameluco de manera que cuando tengo que hacer el trabajo sucio, me pongo el mameluco y así cuido mi uniforme, ¿no? Me parece bien, Manuel, muy buena idea. Y le compramos un mameluco, ¿no? Entonces Manuel cambió completamente. ¿Por qué? Porque ahora era una persona importante, la reconocían en la planta, porque la planta era muy grande, ¿no? Antes él pasaba, si te vi, no me acuerdo. Y comenzó a cambiar. Al año, Manuel ya dio una conferencia en la Semana de la Calidad de la Empresa con 1000 participantes y él habló de una mejora que había hecho su equipo. Pareto, espina de pescado, mostró todo, ¿no? Yo que estaba al lado del dueño de la compañía, había otra persona que él había invitado y que esa persona conocía a todos los de mando medio, pero a él no lo conocía. Claro, porque él era el soldador. Y me acuerdo porque estaba yo al lado, le dijo, ¿y quién es él? Está buena su presentación, ¿quién es? ¿Un nuevo supervisor, un nuevo jefe? No, él es el soldador. Y se reía, pues no, ¿cómo puede ser el soldador? Él es el soldador. Le costó creerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si con este ejemplo les he graficado cómo es el tema motivacional, ¿no? Hasta que ellos terminan cambiando y siendo otras personas, ¿de acuerdo? Eso es. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Hola José, estoy Sergio. viendo que estás grabando acá la charla, creo. ¿Esto va a estar disponible luego? Sí, les decía, para los que acaban de ingresar, de que ahorita mismo voy a volver a hacer eso. Voy a escribir en el chat mi número telefónico. Ya, está ahí. Para que ustedes me escriban un mensaje. Yo he creado un grupo a propósito de esta charla con algunos de ustedes, de hecho no están todos, y me pueden escribir a través del WhatsApp y a ese grupo compartirles el video porque estoy grabando esta presentación. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, muchas Listo, gracias. Muy interesante la charla. listo. Bueno, muchachos, no quiero abusar de su tiempo, entiendo que es bastante tarde. Había un muchacho de Argentina temprano, pero para Argentina ya hay 2 horas de diferencia, es bastante tarde. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no ya para... Sí, buenas noches. Sí, Rocío. Quiero hacer una consulta. ¿Cómo se podría gestionar los riesgos de la COVID-19 utilizando lo que es las 5 S? Bueno, mira, yo creo que una buena parte de ese tema son los famosos protocolos, que no es sino la manifestación de los propios estándares, ¿no? Yo lo que veo con el ojo que tengo de que no sé si en algunos casos no hay protocolos o simplemente la gente por su juventud, por lo que fuera, no los cumple, ¿no? Les comento algo que me pasó justo esta semana. Me fui a un centro comercial donde venden esos helados de yogur, ¿verdad? ¿Saben esos de esas máquinas? Y bueno, antes vendían esos helados en conos, pues ahora ya no, porque por razones obvias, y te lo venden en unos vasitos. Y entonces yo no soy no me gusta mucho comprar cosas para comer en la calle en estos tiempos. Pero mi esposa quería y ya dije, vamos. Entonces yo estaba observando y la chica que nos atendió, fíjese lo que hizo. Cogió el vaso metiendo la mano por dentro del vaso, ¿no? Estaba vacío el vaso todavía, lo agarró de un grupo de vasos vacíos. Y yo la estaba mirando, ya me comencé a incomodar. Pero a veces uno por no incomodar a la otra persona, a veces se guarda cosas, ¿no? Bueno, yo estaba ahí mirando, ella agarró el vaso, se fue, sirvió el helado, después agarró el otro, igualito, lo sirvió. Y estaba yo queriendo ver cómo se lo decía, porque la verdad es que ya no tenía nada de ganas de comérmelo, ¿no? Y luego, donde ya fue el detonante, fue cuando mi esposa le iba a pagar, le dio su tarjeta, ella cogió la tarjeta con las mismas manos que había agarrado el vaso y probablemente fue lo mismo que hizo con la persona anterior a la que yo estuve, ¿no? Y comenzó a digitar en su caja registradora y luego le devolvió la tarjeta. Entonces yo agarré ahí y le dije, ¿sabes qué? No puedo llevarme estos vasos. ¿Por qué?
porque has agarrado el vaso, le digo, por la parte interior. Y ella me dijo, no, señor, si los hubiera agarrado por la parte interior me hubiera manchado, ¿no? Con el helado. No, 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 es que no lo has agarrado cuando ya está lleno, lo has agarrado cuando estaban vacíos. Yo lo he visto, no lo puedo llevar. Entonces ahí inmediatamente salió otro muchacho un poco mayor y dijo, parece que se dio cuenta, ¿no? Y dijo, no se preocupe, señor, yo le voy a atender, esto se queda, y él sí puso el cuidado del caso. Entonces, a eso quería llegar. No sé si o no hay un protocolo claro, ¿de acuerdo? Hasta en esos detalles, o si habiendo el protocolo no hay la disciplina para poderlo llevar bien. Entonces, esas son las cosas que están pasando y de hecho, una práctica intensiva y bien controlada de las 5 S ayudaría muchísimo, está claro. No sé si eso responde tu inquietud, Rocío. Sí, gracias, José. Listo. Me escucho. ¿Alguna pregunta más? Tengo una pregunta, ingeniero. Buenas noches. Juan Fernando Cardeño de Colombia. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias. Con respecto a la grabación de esta charla, ¿podemos luego verla por otro medio? Sí, claro, yo te la paso. No te preocupes, Juan, yo te la paso. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, José, sí, buenas noches. Sí, buenas. Axel Correa. Axel, ¿cómo estás? José, buenas noches. Una ¿Qué pregunta. tal? Sí. Sé que es un poco difícil porque esto depende mucho del tipo de organización en la cual uno se quiere implementar, pero en base a tu experiencia, ¿en cuánto tiempo ya se debería mostrar resultados de la implementación del sistema de las 5 S, ¿no? Para poder tratar de convencer a la gerencia de que con esta implementación uno va a lograr mejorías, ¿no? Ya mira, esto es bien curioso, porque las 5 S es de extremos. Es decir, las mejoras se van a ver casi desde el primer día. Es rápido, porque basta con que tú comiences a ordenar tu sitio de trabajo y si todos hacen eso en las campañas que se plantean, rápidamente le va a cambiar la cara a la empresa y eso va a ser percibido como que ya cambió. Pero al mismo tiempo es la trampa que hay que evitar. ¿Por qué? Porque si tú le sacas el pie del acelerador en los primeros meses, todo se cae y se vuelve al mismo lugar donde empezaste. Y peor, ¿sabes por qué? Porque la gente ya no le va a creer al sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo, si no están listos para empezar con el sistema, mejor ni empiecen, porque quedarse en la mitad del camino es lo peor que pueden hacer. ¿Cuántas veces la gente ha experimentado eso en sus empresas? Que a mí varias veces me lo han dicho. Una vez fui a una empresa y me salió al frente un trabajador de esos curtidos, ¿no? Y me salió al frente así, de una manera así un poco matonesca, ¿no? Y me dijo, ingeniero, ¿usted qué está haciendo esto de las 5S? Yo le digo que en esta empresa, en los 26 años que tengo, he visto un montón de gente como usted. Y fíjense, nada ha cambiado. Todo sigue igual y yo sigo aquí. Ya imagínense el mensaje que me estaba dando, ¿no? Y eso es precisamente lo que hay que evitar. No hagamos que nuestra gente se vuelva negativa y que piense que esto es simplemente una más de esas cosas que queremos poner de moda y que al final en el camino la perdemos, ¿no? Pero si ustedes lo hacen con cierta estructura y sobre todo permanencia en el tiempo, esto va a dar frutos casi de inmediato. Pero como digo, no se confíen porque todavía el sistema está débil. Recién, y quiero que lo entiendan bien, el tema podría ustedes sacar el pie del acelerador después de 3 años. Son 3 años que tienen que trabajar permanentemente sin bajar la guardia y tratando de que haya cada vez más gente en modo auditoría. O sea, esa actitud que a veces uno tiene en la empresa, no digo nada porque no tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, ese hacerse de la vista gorda hay que eliminar. Todos tienen que trabajar para el mismo fin, ¿no? Y si lo hacemos, si lo mantenemos por un tiempo, créanme que después no hay marcha atrás. Después de 3 años, cambien a los que cambien,
eso no va a cambiar ya. Hay empresas que yo he visitado después de muchos años, ya nadie está de los iniciales, han vendido inclusive la empresa a otro grupo económico, y como ellos no sabían de que yo antes había trabajado ahí ese tema, les digo, ¿no? Oye, qué buen nivel de 5S tienen. Sí, aquí practicamos esto, hacemos esto. ¿Cómo fue que lo implementaron con éxito? Y me dicen, no sé. Yo cuando vine ya estaba así. Es decir, cambiaron a todos, pero el sistema se mantuvo. Solo si lo hacen así, va a poder pasar eso, así como esa historia de los 6 monitos, ¿no? Algo así. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? Bien, José, muchas gracias. Ya, gracias a ti, Axel. Bueno, muchachos. Correctísimo, ingeniero. Sí. ¿Perdón? Sí, ingeniero, yo quería participar solamente un minuto nada más, ingeniero. Sí, John, te escucho. Creo que aparentemente 5S solamente suena a 5 nada más, pero engloba todo un conjunto de conocimientos, ingeniero. Y sí. Si no lo miran holísticamente, pues no va a servir de nada, ¿verdad? Es por ello que yo creo que mucho parte de cuánto de conocimiento uno tiene y cuánto uno lo aplica, porque si no, simplemente es un USB andante. Entonces lo importante es aplicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, he notado en factorías que ni siquiera saben limpiar porque no hay un buen procedimiento para barrer. Barren en seco, por ejemplo, elevando todo el polvo en las fábricas y malogrando los equipos que tienen lubricación, ocasionando problemas de salud, mire. Va más allá, mire. Las 5S es un todo, ingeniero. Es una filosofía que engloba mucho conocimiento. Entonces, si es que, mire, cuando uno barre y alza el polvo, pues forma a veces hasta cánceres, ¿no? Al pulmón, silicosis, muchos problemas respiratorios. Entonces, no solamente es parte de aplicar y listo, sino también las consecuencias que lleva el no saber implementarlos, ni tampoco hacer buenos procedimientos. Y si no se hacen buenos procedimientos es porque no se tenía el conocimiento adecuado. Por eso es muy importante también que antes de implementar las 5S también pasen por todo un proceso de enseñanza, de capacitación, de que las personas tengan buenas costumbres, que sean disciplinadas. Es muy complejo, ingeniero, entonces parece fácil, ¿verdad? Implementar. No, por eso que las implementaciones toman tiempo, pues, es muy cierto. Y me quedo con lo que dices, que es una filosofía de vida. Y no es fácil de enseñar. Sí, así es. Te agradezco, Muchas gracias, ingeniero. A ti, más bien, por tu intervención. Bueno, muchachos, les agradezco a todos. Vamos a seguir comunicados, ya saben, me escriben al teléfono para poderles compartir este video. Y si tienen alguna otra consulta, me la pueden hacer también por el WhatsApp, ¿de acuerdo? Muchas gracias y buenas noches. Gracias, José. Excelente curso. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias.